les saluda Jorge Vázquez. En esta ocasión tengo como invitados a Rocío García y Francisco Blanco. Hola. Y en esta ocasión vamos a continuar discutiendo nuestra lección de escuela sabática. Y la lección del día de hoy, o la semana de hoy, lleva por título Viendo al Invisible. Pero antes de comenzar con nuestro diálogo, nuestra conversación, ¿qué les parece si comenzamos con una palabra de oración? Claro, sí. Muy bien, entonces voy a permitirle a Rocío que nos dirija en oración, por favor. Me parece bien, oremos entonces. Amante Padre, gracias te doy porque nos das la oportunidad de reunirnos para estudiar este tema. Que sea de bendición y de provecho para todos quienes nos escucharán y para que nosotros también podamos fortalecer nuestra fe. Amén. Quédate con nosotros hoy, te lo pido en Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Bueno, viendo al invisible. Al igual que la semana pasada, el título es atractivo, interesante. Y el texto clave de esta lección se ubica en Hebreos capítulo número 11, versículo 27. Seguramente alguno de ustedes y tal vez quienes nos vayan a ver conozcan este pasaje de memoria y gira en torno a la fe. Así que la primera pregunta que tenemos para discutir sobre esta mesa es ¿qué entendemos por el concepto fe? ¿Qué viene a nuestra cabeza cuando escuchamos esta palabra tan pequeña, ¿sabes? Sí, yo lo primero que veo es una especie de absurdo o paradoja, que el mismo título lo pone, que es ver algo que es invisible. ¿Cómo puedo ver algo que es invisible? Entonces, de antemano ya nos predispone humanamente a negarnos hasta cierto punto. Entonces, ahí es donde entra en juego la fe. Pablo en los Hebreos, pues lo que él propone es una definición que tiene que ver con tener la certeza de algo que se espera, pero también algo que no se ve. Entonces, en ese sentido, Dios nos llama a entrar al terreno de la fe en esas dos grandes dimensiones. Las características o cualidades humanas que tenemos. Yo necesito ver algo que sea objetivamente palpable, pero con los ojos espirituales o en el mundo espiritual está este asunto de la fe, que me invita a ver más allá de lo que objetivamente o humanamente yo puedo ver, ¿no? Entonces ahí entra esta cuña, que es la cuña de la fe, ¿no? El tema de la fe, ¿no? Muy bien. Así lo veo yo la fe. Qué interesante, Rocío, no sé si tengas alguna idea. Cierto, o sea, la fe tiene que ver precisamente con estar no únicamente ciertos, sino convencidos de aquello que no vamos a poder tocar, pero que sin embargo esa fe nos lleva a creerlo con una convicción total. Yeah. Cuando la convicción no es total y entran dudas, ahí es donde ya está fallando la fe. Pero la fe real es aquella donde ya no cabe ninguna duda y donde la convicción es total. Wow, interesante. Pareciera que... Y perdón, que es una especie de camino a aquello que es inaccesible. Y por eso enmarcamos que es necesario altos niveles de fe. Ahí es donde yo en una ocasión peleaba con un concepto en si preferir la fe en Jesús o la fe de Jesús. Yeah. En realidad prefiero ambas, pero son diferentes connotaciones. En este contexto a mí me gusta mencionar la fe de Jesús, es decir, emular la fe que tenía Jesús, ¿no? Ya, de hecho lo que mencionas, bueno, es un tema ampliamente discutido en el mundo de la religión y de la teología, ¿no? Pero creo que la mayoría de todos nosotros como cristianos tenemos una noción, si no muy amplia, sencilla de lo que es la fe. Y es precisamente lo que la lección de esta semana nos va a invitar a volver a explorar nuevamente, ¿no? Este concepto de la fe como clave en los momentos difíciles, en el momento complejo que a veces nos toca vivir como seres humanos, sí, como personas. Ahora, yo tengo una pregunta para Rocío, pero puedes responder, Francisco, también sin ningún problema. ¿Cuándo es que entra en juego la fe en la vida de un creyente cristiano? Sí, el creyente cristiano tiene la definición clara. La tiene clara. Pero ¿siempre es que está operando la fe en la vida de todo creyente cristiano o a veces no? ¿Cuándo entra en juego? La verdad es que a veces no siempre, porque cuando vienen esos problemas fuertes, como humanos podemos dudar.
y se nos vienen a la mente aquellas situaciones de que uno dice, ok, si Dios está conmigo, si yo he estudiado de tantas maravillas que Él hace, ¿por qué estoy pasando por esto? Claro. ¿Por qué lo permite? Y empezamos a cuestionarlo, inclusive a reclamarle. Y es ahí donde de pronto nuestra fe se puede debilitar, porque como humanos somos muy susceptibles a ser dañados, porque nadie estamos exentos de que nos sucedan cosas. Y entonces la fe nos puede fallar, inclusive podemos llegar a perderla. Ya. Y esto es a lo que como humanos estamos expuestos. Pero bueno, ¿qué es lo que nos va a llevar a que nosotros mantengamos esa fe, esa fe real, sí, verdadera? En acción. Sí, o sea, es que nosotros demos los pasos, claro, que debemos de dar. O sea, no quedarnos en el área de la duda, sino que entonces echar mano de todo aquello que se nos ha mostrado, de todo el poder que tiene Dios y que lo hemos experimentado, y entonces de esa manera aferrarnos a eso para que entonces nuestra fe no decaiga. Porque por supuesto que como humanos somos sí muy dados a que de pronto nos entren dudas y ahí nuestra fe puede menguar. Francisco, esta pregunta nos diera la impresión de que el creyente cristiano sabe y tiene claro el concepto de la fe, pero pareciera como que hay momentos específicos en que entonces el cristiano opera esta fe. ¿Es en realidad esto lo que sucede? ¿Qué idea tienes? Yo considero que hay ocasiones en donde la fe tiene que hacerse más evidente y manifestarse. Por ejemplo, el contexto de la lección nos propone los momentos de crisol. Y yo me voy a pensar a estos momentos de crisol en donde Dios actúa desde nuestra perspectiva de forma poco común. Es decir, cuando Dios ve que yo necesito algo, lo común para mí sería que Dios resolviera. Si yo no tengo trabajo, el pensamiento común es, Señor, dame un trabajo. Sin embargo, a veces el Señor no resuelve de esa manera. Entonces trasciende de lo común que yo esperaría a lo poco común de cómo Dios obra. Y es que aquí hay un enfrentamiento de dos cosas. Por un lado están mis experiencias y por otro lado están mis creencias. Entonces esta pugna es una lucha de índole espiritual incluso. ¿En qué sentido? Mis experiencias son lo que yo he vivido y lo que yo sé que va a ser bueno para mí. Y entonces empiezo a cuestionar a Dios, Señor, si te estoy pidiendo esto es porque yo que soy experto en mí, fíjense nuestra soberbia a veces, ¿no? Sí. Yo que soy experto en mí, ¿por qué no resuelves como yo lo necesito? Esa es mi experiencia, pero por otro lado está en pugna con mi creencia. ¿Cuál es mi sistema de creencias? Pues creencias específicas en un Dios que es eterno, que es omnisapiente, que es poderoso, que interviene. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo creo que la fe es necesario que siempre la posea el ser humano, pero hay momentos en donde debe ser más evidente. Es ahí entonces donde ponemos en acción la fe. Pareciera ser así, ¿no? Específicamente en los momentos difíciles, en los crisoles que nosotros vivimos muy a menudo, ¿no? Pero pareciera que en medio de esta situación compleja, adversa, otra idea aparece en escena, como es la idea de la generosidad de Dios. ¿Sí? O sea, el cristiano entiende y tiene fe en Dios, pero no es sino hasta los momentos complejos, los crisoles de su vida, que entonces ahora sí su fe la pone a prueba o la pone en práctica. Y a pesar de que pareciera que buscamos a Dios solamente en esos momentos, Dios manifiesta esa generosidad divina. ¿Sí? Así que frente a las incertidumbres, ¿cómo se relaciona esta idea de la generosidad de Dios, que es un tema que toca la lección, la generosidad de Dios, ¿cómo se relaciona con este tema de la fe? Sí, y es que, por ejemplo, cuando estamos en una situación, una crisis muy severa, y entonces nosotros recurrimos a analizar el poder de Dios, lo generoso que Él fue el entregar a su Hijo, o sea, no escatimó. Mira, Dios
decidió invertir en nosotros, pero de a de veras, o sea, Él le entregó a su Hijo, y si nosotros analicemos esto, vemos que no se lo reservó, o sea, no hubo nada que Él se reservara para nuestro bien. Y no se anduvo con rodeos. Y no se reservó, mira, así es Dios de generoso. Claro. Dios no es así como poquitero, como diciendo, bueno, nada más hasta ahí, ¿verdad? Déjame pensarlo bien. Él vació, aunque lo hizo, ¿no? Pero vació el cielo. Claro. O sea, entonces nosotros al ver esto, la generosidad de Dios, vemos su grandeza, y entonces ahí es donde nuestra fe aumenta, claro, porque al analizar todo lo que el Señor le ha costado, y Él es... ¿Cómo nos va a negar algo? Claro. O sea, si ya lo dio todo, no va a llegar el momento en que digo, oye, ya, o sea, como que hasta ahí, ya te di demasiado, ya confórmate con eso. El Señor es así de generoso y nos da en abundancia, bueno, hasta que sobreabunde. Y esos beneficios los vemos todos los días. Mira, nada más es cuestión de estar al pendiente, y los milagros suceden, y Él se manifiesta su poder en tu vida, y tú lo puedes experimentar, porque yo te puedo platicar y decir, oye, es que Dios es muy grande y muy poderoso, y Él lo puede todo, pero necesitas experimentarlo. Sí, es cierto. Entonces ya cuando yo lo experimento y entonces veo las maravillas que Dios hace en mi vida, eso me comprueba que la generosidad de Dios no tiene límites. Wow, interesante concepto, Francisco. ¿Cómo es que Dios se embarcó en un proyecto sumamente ambicioso, no escatimó, y eso es una muestra tan grande de Dios, y muy suficiente para que nosotros comprendamos un poco la gran generosidad que Dios tuvo para nosotros como seres humanos, y ahí aprovechar para que nosotros pongamos a operar nuestra fe, ¿no? Así es. Si yo quisiera adherir un poco a lo que bien comenta Rocío, además de vivirlo en experiencia, como bien comentas, siento yo que el gran resumen o la gran tesis que engloba esto que estamos comentando es que no escatimó ni a su propio Hijo, como dice Pablo a los romanos. Entonces eso basta, eso es suficiente, y eso es abarcante, ¿verdad? No escatimó a su propio Hijo. Yo comprendí muchas cosas desde que comencé a ser padre. Soy padre de un hijo de 6 años. Cuando se nos enferma, cuando vemos que podría estar en peligro su integridad, cuando nos ponemos a pensar sobre su futuro, entendemos el posible sufrimiento, el sufrimiento que Dios Padre sintió respecto a su Hijo, como la cosa más preciada. Entonces, desprenderse de eso, ¿cómo osamos como seres humanos pensar que Dios puede llegar a ser tacaño? Claro. ¿No? Entonces creo yo que con eso adhiere muy bien a lo que decimos. Y ahora bien, con todas estas ideas y conceptos que hemos venido discutiendo hasta el momento, la generosidad de Dios, la fe, cómo entra en juego en los momentos de crisoles para nosotros como seres humanos, hay una parte de la lección que evoca al Evangelio de Juan capítulo 14, versículo número 14. Pareciera que este pasaje brinda una fórmula de solución a los problemas que suscitamos los seres humanos de manera muy, muy rápida, porque estamos nosotros en este momento discutiendo la manera rápida de cómo podemos solucionar los problemas difíciles de nuestra vida. Es decir, bueno, hay que comprender que Dios es generoso, entonces yo tengo fe en Él y listo, se acabó. Pero en realidad no es así. Y Juan pareciera darnos esta impresión. Juan capítulo 14 dice, yo les pregunto ahora a ustedes, ¿es así como se lee y se interpreta? Es decir, al orar a Dios y pedir que intervenga en nuestros problemas en el nombre de Jesús, porque es una fórmula que pareciera que añade Juan, ¿cesarán todas nuestras vicisitudes? ¿Quién se anima? A ver. Bueno, cuando Jesús declara en Juan 14, primero, bueno, es interesante que Él se presenta, se manifiesta con este pronombre de Dios, dice yo soy, ¿no? Y me llama la atención dos cosas. La primera es que a Felipe y a Andrés Él les dice, que está dentro del contexto cuando dice yo lo haré. ¿No? Sí. Se están despidiendo y les dice que hay que creer. O sea, hay que creer.
Y después de allí también el contexto interviene la deidad, menciona a Dios Padre, está Jesús allí hablando y menciona que no se preocupen, cuando yo me vaya enviaré a un consolador. Claro, Espíritu Santo. Entonces yo lo leo como que Jesús se está presentando, como veíamos tal vez en la lección pasada, en toda su gloria, en el yo soy, les está diciendo, tienen que creer en mí, y luego sobre esto les dice, lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Ya. Entonces, esta frase, yo lo haré, siento yo que está muy conectada con creer. O sea, yo pienso que mi concepto de yo lo haré cambiaría mucho si no entiendo el hecho de creer. O sea, ¿qué implica creer? O sea, ¿qué es creer en Dios, no? Exacto. Para mí, creer en Dios, de eso va a derivar lo que yo espero que Dios haga por mí en esta promesa que hizo, yo lo haré, ¿no? Sí, y fíjate, Jorge, la promesa está hecha. O sea, son palabras directas de Jesús. Él dice, Sí. lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Claro. Ok. Entonces, esta es una maravilla. Ahora, quiere decir que cuando yo oro en el nombre de Jesús, inmediatamente se pone a funcionar, como hay un comentario por ahí que dice, toda la maquinaria Sí. para que esto suceda. Aquí el asunto es que eso no va a suceder como yo quiero. Es correcto. Ahí es donde yo me tengo que someter a la voluntad de Dios. Pero esperar. Y esperar. Esperar. Y el tiempo tampoco lo voy a determinar yo. Claro. Ni el cómo, ni el tiempo, ni la manera. Entonces, pero de que Él obra. Y aunque Él pareciera ser que está en silencio, Él está obrando. Ya. Él está obrando, y es ahí donde yo tengo que ejercer la fe de que las cosas están sucediendo aunque yo no las vea y aunque no estén pasando como yo quisiera. ¿Te fijas? Entonces, aquí el punto es que el Señor dice, lo que pidas yo lo haré. Ok, tomémosle la palabra, ¿verdad? Y entonces oremos en el nombre de Jesús. Y el otro punto es que yo también tengo que analizar el que yo no esté estorbando la obra de Dios, Ya. ¿verdad? Porque puede ser que el Señor esté con las manos llenas de bendiciones para mí, pero yo no estoy dando las condiciones necesarias para que Él me las pueda poner en las manos. Ya. Ese es otro punto que también hay que checar. Claro, interesante lo que menciona Rocío, porque está claro entonces que esta expresión que encontramos en el versículo 14 de Juan 14 está teñida de fe. ¿Sí? Si bien es cierto, no contemplamos de manera explícita el concepto de fe, Ajá. se encuentra dentro Ahí de está. la amplitud del significado, de algún modo, ¿no? Y está claro también entonces que todo lo que pidieran en mi nombre sucederá o se los daré, no es una respuesta inmediata a lo que nosotros estamos esperando. Es decir, si yo estoy ahora viviendo una situación de duelo, Señor, desaparece el dolor y el sufrimiento que tengo por haber perdido a mi esposa, mi esposo, mi mamá, mi papá, para el día de mañana. No es así, no funciona así. Lo que esta expresión entonces quiere decir o intenta decirnos es que simple y sencillamente nuestra fe debe posar en aquel que es el autor y el consumador de la fe, que es Jesús. Es ahí donde se conecta con el concepto de creer. Ya. Porque Exacto. yo no voy a poder ejercerlo si no creo. O si tengo una vana idealización de Dios, no va a resultar. Sin embargo, si yo creo, sí lo voy a lograr. Y como bien decía Rocío, ¿no? Hay diferentes dimensiones sobre esta espera del creyente, ¿no? Dios puede calmar la tormenta en el momento, ¿no? Sí. Como lo registra la Biblia. Pero Dios también puede decirte calma, espera, como en el caso de Ana cuando pedía por un hijo. Seguramente Exacto. ella rogó por un tiempo. Y en otras ocasiones, como tengo por aquí una cita de Santiago 4:3, donde dice, pedís y no recibís porque pedís mal, ¿verdad? Esta expresión de Santiago también es válida. Claro. Estamos pidiendo mal o estamos pidiendo algo tal vez que no es lo que nos va a favorecer a nuestro destino, ¿no? Ahora, esto ha llevado a que muchos de nosotros, como creyentes cristianos, desistamos entonces en nuestro proceso de credibilidad y fidelidad hacia Dios, ¿no? ¿Qué pudiera mantener nuestra fe en Dios? ¿Sí? ¿Qué pudiera mantener nuestra fe en Dios en situaciones adversas? ¿Qué fuerza o qué poder necesitamos
para mantener nuestra fe en Dios. Ojo, y aquí yo quiero apelar al tema de lo humano, ¿no? A veces somos muy dados a creer que porque hemos resistido y hemos soportado algunas experiencias difíciles y hemos salido avantes, así va a suceder siempre. ¿Es por nuestra fuerza? ¿Es por nuestro poder? ¿O qué poder o qué fuerza es la que necesitamos para mantener nuestra fe en situaciones donde Dios tal vez no responde de manera inmediata y como nosotros lo deseamos o lo esperamos? Yo creo que está en función de entender nuestro rol como seres humanos, de lo lejos que estamos de un Dios perfecto. Entonces, este Dios perfecto tiene atributos sobrenaturales que una vez que yo alcanzo a entenderlos, cómo se manifiestan, yo puedo entender esto. Por ejemplo, está el tema de la resurrección, ¿no? Claro. O sea, la resurrección muchas veces lo hemos visto como el resultado que nosotros obtendremos de esta transformación o nuestra glorificación futura. No obstante, también nos debe llevar a pensar de que Dios se manifiesta de forma autoritativa ante la vida. Y ese ser que se presenta con esa autoridad sobre la muerte y ese dominio sobre la vida, nos dice a nosotros: confía en mí, yo tengo el control, ¿no? Entonces, eso a mí como ser humano me da certeza, claro, de en quién confío. Una persona, claro, que triunfó sobre la muerte, una persona que tiene el dominio de la vida, sí, esa misma persona me dice calma, ¿verdad? Yeah. Sí, y bien sorprendente, porque ese mismo poder que el Señor utilizó para resucitar, y ese mismo poder está a mi disposición, imagínate. Yeah. O sea, es algo tan maravilloso que creo yo que no somos muy conscientes de todo lo que el Señor está dispuesto a hacer en nuestra vida, que ese mismo poder está a nuestra disposición. Entonces, echemos mano de eso. Yeah. En esos momentos donde pasamos por situaciones difíciles, donde sentimos que no podemos más, recordemos que hay un poder infinito, claro, a nuestra disposición. Yeah. El mismo poder que hizo resucitar a Cristo, ese está a mi disposición. Yeah. ¡Qué maravilla! Y que básicamente es un poder que yace y se desprende de Dios mismo, ¿no? Me gustaría leer de manera muy breve lo que el apóstol Pablo, sí, menciona en su carta a los Romanos. En el capítulo número 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, etcétera, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, etcétera. Versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, aludiendo al Espíritu Santo, por la resurrección entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Este pasaje me llama mucho la atención porque Pablo está aludiendo al Espíritu Santo como quien tuvo el poder de traer a Jesús de la muerte, y el Espíritu Santo pues es Dios. Luego en otro libro del Nuevo Testamento, como es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, encontramos otro pasaje muy célebre, como es: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces serán testigos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el poder para poder mantener nuestra fe yace en Dios. Y es lo que la lección intenta decirnos. Sí, en la experiencia de Jesús y lo que hizo y posar entonces nuestro poder en Dios mismo, ¿no? En Jesucristo, en Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Así es. Sí. Si el poder, entonces tengo ahora otra pregunta ya casi para concluir. Si el poder de Jesús es lo que necesitamos para mantener nuestra fe, ¿es válido entonces luchar por nuestra propia voluntad? Ahora, después de lo que hemos discutido, ¿es válido entonces intentar pelear por nuestra propia voluntad? Lo que pasa es que a Jesús a veces lo dejamos así como que mi última opción, ¿verdad? Yeah. Mientras yo acá le echo ganas, sí, y busco la manera, y luego ya al último, bueno, sí, pido. Claro que no, o sea, yeah, debiera ser la prioridad. ¿Y para qué andamos con vueltas, verdad? Si tenemos ahí... Somos muy reactivos. Sí. Sí. Deberíamos ser proactivos, tener a Dios como primera opción
y no como el resultado de nuestros temores, primera ¿no? opción. Porque Él nos da la opción de dejar nuestras ansiedades y nuestros temores sobre Él. Ya. Entonces estas ansiedades y temores a veces estorban un poquito la fe en momentos del crisol. Estas ansiedades y estas situaciones complicadas, pues en la vida pues puede ser desde perder el trabajo, desde murió un ser querido, un matrimonio que se rompe. Todas estas situaciones Dios las ve, ¿no? Pues sin embargo en 1 Pedro 5:7 dice, echa tu ansiedad, Él te cuida. Yeah. El Salmo 55:22 dice, echa tu carga y Él te sustenta. O sea, ¿qué más necesitamos saber? Que una mano poderosa que si hablamos de la persona de Cristo que se fue a la diestra del Padre y recibió el poder, esa persona te cuida y te sustenta. Sí, sí. Sí, y es algo muy, muy, digamos, actual esto de la ansiedad y de la depresión. Yeah. Que inclusive tengo el dato de que es la cuarta causa de discapacidad en el mundo. Y en México es la primera. Wow, entonces imagínate, ante este problema de salud mental, tenemos la solución. Tenemos la solución porque esto está empeorando, o sea, los problemas, los trastornos mentales que tienen que ver con la ansiedad y con la depresión son situaciones que nos están llevando a tener discapacidades en forma masiva en las personas. Pero la solución está aquí, echa toda tu ansiedad sobre mí, o sea, deja el paquete, no lo cargues más. Él nos invita a eso. Ya. Wow, la discusión está siendo muy rica, muy amena. Lamentable el tiempo se nos está yendo muy rápido, pero está claro que la fe tiene un papel importantísimo en los momentos de mayor dificultad, llamados crisoles, para la humanidad, particularmente para aquellos que somos cristianos, que creemos en Jesús como quien murió por nosotros para darnos libertad, redención, salvación. Tenemos que concluir, ¿sí? Así que voy a pedir que puedan darnos sus conclusiones lo más rápido posible acerca de esta lección que hemos estudiado hoy. Bueno, yo la doy así rapidito. Mira, resulta que hay una escritora que me encanta este texto que extraje ahí de uno de sus libros. Dice, Jesús no nos llamó a seguirlo para luego abandonarnos. Nunca podemos, dice aquí, hallarnos en una situación para la cual Dios no haya hecho provisión. Dice, cualquiera que sean nuestras perplejidades, tenemos un consejero seguro. Cualquiera que sea nuestra aflicción, nuestro duelo, nuestra soledad, tenemos un amigo que empatiza con nosotros. Y dice aquí que si dentro de nuestra ignorancia cometemos errores, Él no nos desampara. Él librará al menesteroso que clame y al afligido que no tiene quien le socorra, dice Salmo 72. Amén, muy bien. Francisco. Pues yo regresaría al inicio con el título de Viendo al Invisible, que no puedo dejar de recordar la historia de Moisés. Moisés tenía enfrente dos opciones: quedarse en los placeres de Egipto o enfrentar el vituperio de Cristo en el desierto, ¿no? Entonces, la respuesta humana podría decir, bueno, pues vete por lo tranquilo, la comodidad. Y Moisés eligió el vituperio de Cristo que estaba allí en el desierto. Entonces, esa es una especie de resumen de cómo funcionan los ojos de la fe. Y siento yo que en eso tenemos que trabajar, pensar en el ejemplo de estos grandes de la fe, y creo yo que vamos a tener muchas bendiciones en nuestra vida. Ya, bueno, pues definitivamente la fe juega un papel importantísimo en los momentos complejos de la vida. En esos crisoles que a veces nos vituperian, nos golpean, tal vez nos hacen caer, nos doblegan. Pero para eso entonces hay que mirar a aquel que es el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Es así como llegamos al final de esta lección de Escuela Sabática y queremos invitarlos para que continúen con el estudio asiduo y constante de nuestro folleto de lección de Escuela Sabática, que ha sido riquísimo en información para todos nosotros, y esperamos contar con su audiencia en próximas lecciones. Les deseamos lo mejor, muchachos, nos despedimos, nos vemos. Pronto. Escuela Sabática Hope Life les desea lo mejor.